Bueno, vamos a informar, como lo hacemos los jueves, sobre delitos que se cometen y se castigan o no se permite la impunidad. Esto lo informa el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, nos va a informar, y luego se va a dar un informe sobre posibles hechos de corrupción en Segalmex que se están investigando desde hace 2 años, y se va a informar sobre el resultado de estas indagatorias. Ya están en la Fiscalía, pero aquí nos pidieron que se ampliara la información. Va a estar informando, nos va a dar un informe Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública. Estos son los temas. También, por lo mismo, nos acompaña Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, y Leonel Cota Montaño, de Segalmex. Van a estar aquí con nosotros. Debo comentar que la mayor parte de los asuntos vinculados con el tema de hoy se encuentran sub iudice, por lo que la información que puedo ofrecer a ustedes está sujeta a los procedimientos de investigación y responsabilidad administrativa, los cuales se sustancian de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, exhaustividad y con respeto a los derechos humanos. Por lo que las autoridades competentes son responsables de mantener la reserva y secrecía conforme a los artículos 90 y 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de no transgredir el principio de presunción de inocencia y del debido proceso. Por su parte, el artículo 210 del Código Penal Federal establece la prohibición de revelar información que un servidor público conoce con motivo de su cargo en perjuicio de algún ciudadano. Adicionalmente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en su artículo 113, obliga a las dependencias a guardar la secrecía de la información en tanto las investigaciones no hayan causado estado. Dicho lo anterior, informo a ustedes. Segalmex fue concebido como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país. A partir de esta administración, se planteó la necesidad de un organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura encargado de la seguridad alimentaria en coordinación con DICONSA y LICONSA. Por ello, en 2019 se creó Segalmex para favorecer la producción del maíz, frijol, arroz, trigo y asegurar su adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada. Con base en los resultados de diversas auditorías, de denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, LICONSA y DICONSA, se creó un grupo de trabajo conformado por las Secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. El propósito de este grupo ha sido investigar
dar seguimiento y corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos, que además ocasionaron una desarticulación administrativa en las tres instituciones. Los estados financieros dictaminados de las tres entidades, tanto contables como presupuestarios, se integraron cada año a la cuenta pública como parte de la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados en atención a las disposiciones vigentes. Por cuanto hace a la dictaminación de los estados financieros, que realizan las firmas de auditoría independientes, coadyuvantes en las tareas de fiscalización a cargo de la Secretaría de la Función Pública, se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores. Ello ocasionó que en el caso de Liconza se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021. Liconza obtuvo opiniones con salvedades en 2019 y con abstención en 2021. Y Segalmex se mantuvo siempre con dictámenes de abstención. La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por 6,000 millones de pesos. Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2020, promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por 3,465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9,500 millones. Es importante aclarar que cuando se habla en fiscalización de montos observados, debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones. Y por eso todos estos montos se encuentran en proceso de aclaración, de documentación y, en su caso, de recuperación. Con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Liconza y Liconza. Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada. A la fecha, un servidor público fue vinculado a proceso por invertir, mediante intermediarios financieros en instrumentos de alto riesgo, 950 millones de pesos. Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad. Los intereses generados
están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados. La Secretaría de la Función Pública actúa como coadyuvante de las indagatorias vigentes en auxilio del Ministerio Público de la Federación para la obtención de datos de prueba que permitan llevar los casos ante un juez. En el ámbito administrativo, con información actualizada a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas. El grupo de trabajo interinstitucional se ha reunido en repetidas ocasiones para orientar las estrategias legales para atender las denuncias y reencauzar el apropiado funcionamiento de las tres entidades. Con motivo de las investigaciones, se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra. Debo decir que se ha renovado toda la estructura de mando. Los cambios de mandos directivos y de personal de las tres entidades se enfocan a la integración de equipos de trabajo proactivos para mejorar los controles internos, la operación y la rendición de cuentas, así como para definir las líneas estratégicas que permitan alcanzar los objetivos institucionales. Entre las acciones en proceso destacan las siguientes: robustecer los sistemas de control interno y de supervisión de las tres instituciones para dar cumplimiento estricto a la norma a fin de erradicar conductas nocivas. Armonizar la actuación de las tres entidades y alinear sus competencias y atribuciones. Establecer formalmente las representaciones de Segalmex en los estados donde opera, así como fortalecer la estructura de las áreas vinculadas con estímulos y los precios de garantía. Modernizar el equipamiento y los sistemas informativos para los centros de acopio y mejorar la interconectividad entre los sistemas de las tres entidades. Fortalecer el control de los inventarios de mercancías en los almacenes centrales y rurales e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física de almacenes y tiendas. Actualizar y gestionar eficazmente los padrones de pequeños productores, concesionarios, distribuidores y beneficiarios de los programas de abasto social de leche. Como resultado de las acciones instrumentadas, se observa una mejora en los sistemas de control y registro para el acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos y de leche. En conclusión, con el propósito de combatir la impunidad, el grupo de trabajo está abocado a recabar las evidencias que permitan a las instancias competentes integrar debidamente las investigaciones en curso para, en su caso, ponerlos a disposición del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Secretaría de la Función Pública acompaña, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, a las nuevas autoridades administrativas para evitar que se incurra en irregularidades, atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras y sentar las bases de una gestión eficaz y honesta. Muchísimas gracias por su atención. A ver, compañero, vamos a darle, es que él fue el que pidió que vinieran los compañeros de... Gracias, presidente. Si me lo permite, quisiera hacerle las primeras preguntas al secretario Salcedo en torno a este asunto de Segalmex, Diconsa y Liconsa. Para empezar, me gustaría saber, usted habló de 900 millones de pesos aproximadamente que se movieron hacia inversiones en acciones bursátiles privadas. Me gustaría saber si un funcionario de
no quiero ser despectivo, pero de tan mínimo rango puede mover este dinero sin la autorización de su director general. ¿Esto es posible? Si es así, ¿no se corre el riesgo en la administración pública total de que funcionarios menores pudieran mover tanto dinero de forma pues ilegal? Y la segunda pregunta tiene que ver con esta función pública, tiene que presentar ya las denuncias, pero apenas vimos ayer que la Auditoría Superior de la Federación perdió un juicio en contra de un exfuncionario de Javier Duarte, uno de los funcionarios que se ha señalado con más corrupción en el país, y fue perdido el juicio por la Auditoría Superior de la Federación por presentar extemporáneamente las pruebas en contra de este exfuncionario. ¿Qué riesgo tenemos ante la posibilidad de todo este tiempo que ha pasado? Usted habla de las cuentas de 2019, 2020 y 2021, todavía ni siquiera las tenemos, se van a tener hasta febrero del próximo año, pero ¿qué posibilidad corremos de que no se llegue a un castigo ejemplar en este sentido? Y si me lo permite, presidente, preguntarle a usted, usted nos ha mostrado el pañuelo blanco de la anticorrupción desde hace ya varios años. Sin embargo, esta corrupción o presunta corrupción se daba en funcionarios que usted nombró. ¿Se siente defraudado por estos funcionarios porque les dio la confianza y aún así cometieron estas irregularidades? Muchísimas gracias. Sí, mira, aquí lo importante es que no se permita la corrupción y que no haya impunidad. Imagínate que un caso así se estuviese tratando en el gobierno de Eliseo Peña o del gobierno de Calderón o de Fox. No. Y habían, bueno, ahí se los dejo de tarea. ¿Cuántos casos así? Ahora es distinto. Ahora, cuando se dan casos de corrupción de inmediato, incluso lo planteé desde mi toma de posición. Dije, sostengo que lo mejor es prevenir y que si se quiere enjuiciar a los expresidentes, propongo que sea una consulta y yo voy a votar en contra. Lo dije. Al mismo tiempo me comprometí a que hacia adelante no íbamos a permitir nada de corrupción, cero corrupción, como tú dices, pañuelo blanco, y lo estamos cumpliendo. Y este es un hecho, esta es una demostración sobre eso. Entonces, no somos iguales. Le voy a dar nada más la introducción porque Roberto no va a poder decirles todo porque él está a cargo de la investigación y ya habló de lo del debido proceso y reservas y demás. Pero les voy a plantear que el funcionario que puso el dinero en esta financiera no consultó a nadie. Y un dato que es importante, se venía haciendo, o sea, en el sexenio pasado ya esa financiera había manejado dinero de Diconsa, igual. Tan es así que esa financiera manejaba dinero de gobiernos estatales que tienen el mismo problema.
del gobierno de Yucatán, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hizo de inmediato? Recuperar el dinero, esta parte del dinero, porque supuestamente ya se hacía y era una financiera seria, responsable, y di la instrucción al secretario de Hacienda. Todavía estaba Arturo Herrera, que se hablara no solo con la financiera, sino con los que avalan esos créditos, que son bancos, que tienen una corresponsabilidad. Y se logró que interviniera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y también otra cuestión, no hay impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mi familia, para nadie. El que cometa un delito y sobre todo un acto de corrupción tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente que fue la que nos puso aquí, no los de la cúpula, no los de arriba, ya lo hemos dicho, sino la gente de abajo, también integrantes de clase media, humanistas e inteligentes, informados, porque hay unos que presumen que están muy preparados, muy informados, y los manipulan, pero como quieren, les juegan el dedo en la boca. En cambio hay gente abajo, hasta en las comunidades más apartadas, en la sierra, que están muy informados y muy claros y no se dejan manipular. Porque suele pasar que la ignorancia se vincula a los pobres. No, la ignorancia se da en todos lados, en todos lados, en todos los estratos sociales, en todas las clases sociales. Y hay veces que los que tienen más nivel académico y títulos académicos son muy ignorantes. Imagínense este escritor famoso, van a decir que lo tengo ya como cliente, pero es que sí ayuda hablar de estos casos, porque hay sectores de clase media que son lectores de estos escritores, ¿no? Y piensan que con eso ya son gentes informadas, cultas. Imagínense que este señor Moreno, que es de los más leídos,
fue el que planteó que había que quemar en leña verde en el Zócalo a todos los de Morena. Imagínense eso. Y así otros. Entonces, informarle a la gente es importante para que tengan más elementos. Ahora sí, Roberto. Perdón, antes de que me conteste, agregarle, hay corresponsabilidad, decía usted, presidente, efectivamente, también las empresas que están involucradas en contratos firmados con Segalmex, con Diconsa y Liconsa, que recibieron los recursos incluso, pero no entregaron los productos comprometidos, también serán denunciadas por la auditoría, por la Secretaría de la Función Pública y específicamente el director de Segalmex. ¿Tiene alguna denuncia ya presentada por ustedes? Muchísimas gracias. Como dice el presidente, no puedo especificar nada porque estaría yo rompiendo el principio de secrecía, pero sí podemos hablar de las cosas generales al respecto. Fundamentalmente, y le contesto primero la segunda pregunta, porque va ligada a lo primero. La Secretaría ha perdido, como usted dice, algunos juicios y lo que hay que tener en cuenta que se procura justicia y se integran los expedientes correctamente, se sustancian en la parte administrativa, se entregan a la Fiscalía para procurar la justicia. Y los impartidores de justicia ven oyendo a la contraparte quién tiene la razón. Y muchas veces el impartidor de justicia no se va a la parte del fondo del asunto, sino se va al debido proceso, en donde muchas veces hay algunas consideraciones que se piensan que no se cumplió el debido proceso y no se entra al fondo. Y muchas veces se pierde ahí por no seguir el debido proceso. Por consiguiente, también hay una fuerte presión de la opinión pública, y qué bueno que la hay, para que se haga rápido en las investigaciones. Pero estamos nosotros, la rapidez va en contra de la exhaustividad. Entonces, para ser exhaustivos y ganar entre el impartidor de justicia, requerimos tener todas las evidencias. Y uno de los principios de esto es la objetividad, que significa obtener las evidencias suficientes, competentes, ¿verdad?, y relevantes para poder arguir ante un juez que tenemos toda la razón. Esto es lo que tarda, y por supuesto todas las investigaciones que tenemos tienen que tener este rigor metodológico. Contestándola. Ahora, en la primera pregunta yo le diría, todas las investigaciones, ¿verdad?, que estamos haciendo se están buscando siempre el principio de quién, cómo, cuándo, en qué circunstancia. Y es hasta ahí donde nosotros pues estamos sustanciando cada uno de los expedientes, y tenemos también el auxilio de la Procuraduría Fiscal y un diálogo permanente con la Fiscalía General de la República.